Hola, y bienvenidos a la regla de la cadena, primera parte. El objetivo de este video será utilizar la regla de la cadena para diferenciar una variedad de funciones. El objetivo de la regla de la cadena es permitirnos para diferenciar funciones compuestas. Esta función es una función compuesta. Podrías pensar en la función interna como 2x más 3, y la función externa como una función. Eso eleva algo al séptimo poder. Recuerde en álgebra, si dejamos f de x igual a x a la séptima y de x igual a 2x más 3. Si se nos pidiera encontrar el compuesto de f de g, por definición esto es cierto. Por lo tanto, comenzaríamos con la función interna, o g de x. G de x es igual a 2x más 3, y esta sería nuestra entrada en f, y el resultado sería la función anterior. La cantidad 2x más 3 se elevó a la séptima potencia. Entonces podemos usar algo llamado la regla de la cadena para encontrar la derivada de esto, y acortará nuestro trabajo dramáticamente. Esto es lo que dice la regla de la cadena. Y es igual a f de u es una función diferenciable de u y u es igual a g de x es una función diferenciable de x, entonces si es igual a f de g de x es una función diferenciable de x. Y d de x es igual a d du times du de x. du times du dx. Ahora que es bastante evocado. La parte importante aquí para recordar es que nuestra u será nuestra función interna. Vamos a reescribir y en términos de u, diferenciar eso y multiplicarlo por la derivada de t con respecto a x. Ahora hay un par de formas de escribir la regla de la cadena. Esta notación aquí abajo significa exactamente lo mismo que lo anterior, solo está escrito de una manera diferente. G de x es nuestra función interna, y f es nuestra función externa. Esencialmente, estamos tomando la derivada de la función externa evaluada en la función interna, multiplicada por la derivada de la función interna en ambos casos. Así que vamos a ver si podemos aplicar esto para la función que estábamos considerando anteriormente. F de x es igual a la cantidad 2x más 3 elevadas a la séptima potencia. Así que haremos esto en ambos sentidos. Usaremos esta notación, luego bajaremos aquí y usa esta notación. Por supuesto, nuestras respuestas serán las mismas. La clave para usar esta notación, que prefiero, es dejar que iguale su función interna. Entonces podemos ver que 2x más 3 sería nuestra u. Y si te dejamos igual a 2x más 3, f de t te igualaría a la séptima potencia. Ahora estamos listos para aplicar la regla de la cadena. Entonces, la derivada de la función con respecto a x, o f' de x, es igual a la derivada de f con respecto a u. Bueno, aquí está nuestra f. La derivada de f con respecto a t sería 7u al sexto. Veces la derivada de u con respecto a x. Bueno, aquí está nuestro u. La derivada de esto con respecto a x sería 2. Está nuestra derivada, pero ahora solo tenemos que reemplazar u con 2x más 3. Entonces, la derivada de f será igual. Ahora podemos multiplicar las 7 por las 2 para obtener 14. U a la sexta sería 2x más 3 elevado al sexto poder. Nuevamente, esta notación aquí abajo significa exactamente lo mismo. Si desea encontrar la derivada de esta función compuesta, tomamos la derivada de f, que es nuestra función externa, y la evaluamos en g de x. Ahora para mí, esto es un poco confuso hasta que haces bastantes de ellos. Pero esencialmente, lo que dice es la derivada de la función externa, o la función que la eleva a la séptima potencia. Por supuesto, sería 7 veces algo más que la sexta. Bueno, eso es nuestra g de x, o la función interna, 2x más 3. Y luego la derivada de g de x, nuevamente derivada de la función interna aquí, sería nuevamente 2. Entonces, por supuesto, obtenemos la misma respuesta. Ahora, me gusta el primer método porque lo divide en pasos más pequeños. Este tipo de saltos de la función original, todo el camino a la derivada, lo cual está bien si puedes seguirlo. Creo que es más fácil seguirlo si permites igualar tu función interna, al menos hasta que hayas hecho bastantes de estos. Ahora esto nos lleva a algo llamado la regla general de poder. Ya hemos discutido la regla de poder, pero la regla de poder general básicamente incluye la regla de la cadena en la regla de poder. Si u es una función diferenciable de x y n es un número racional, entonces, nuevamente, esto podría ser cualquier función en términos de x, elevado a la enésima potencia, y será igual al exponente.
multiplicado por u hasta n-1, multiplicado por este primo. Bueno, este u' será nuestro d de x mencionado en la regla de la cadena. O en lugar de usar u, podríamos dejarlo en términos de la función g de x. De nuevo, estos dos significan lo mismo. Uno está en términos de u, uno está en términos de g de x. Probemos algunos y veamos si esto tiene sentido. Lo primero que tenemos que hacer es reescribir esto con un exponente racional. Entonces, sabemos que podemos reescribir la raíz cuadrada a medida que esta cantidad se eleva a la potencia 1, 2. Nuevamente, mi primer paso será identificar la u. Bien, entonces tu u es igual a 2x al cubo menos 9. Lo que hace que nuestra y sea igual a u con la potencia de 1, 2. d de x sería igual a d du. Vs du de x. Recuerde, otra forma de escribir d de x sería simplemente escribir, y prime es igual a la derivada de y con respecto a u. Esto sería 1, 2 o al 1, 2 menos 1. O negativo 1, 2, Vs du de x. La derivada de u con respecto a x sería 6x al cuadrado. Ahora solo nos queda limpiar esto. Nuestra y' es igual a 1, 2 por 6, eso sería 3. Entonces tenemos una x al cuadrado. Ahora, este es un exponente negativo, así que voy a moverlo al denominador. Entonces eso sería un exponente positivo de 1, 2 en el denominador, y nuestra u es igual a 2x al cubo menos 9. Ahora esto es a la potencia positiva de 1, 2, o podría volver a ponerlo como la raíz cuadrada. Entonces, observe, después de haber encontrado la derivada, todavía queda algo de sustitución y luego simplificar. Probemos con otro. Cuando mira por primera vez el número 2, puede pensar que va a tener que aplicar la regla del cociente, pero recuerde, puedo tomar esta cantidad y moverla. Y si lo muevo al numerador, estos 3 positivos se convertirán en 3 negativos. Entonces puedo reescribir esta función. Identifiquemos nuestra función interna. Aquí está nuestra función interna, u. Nuestra u es igual a 2x al cuarto menos 1. Por lo tanto, nuestra y sería igual a 5u para la potencia de 3 negativos. Aplicando nuestra regla de cadena, d de x o y' es igual a d du. Ahora aquí está y, la derivada de esto con respecto a usted sería negativa 15u a la negativa 4, una vez más, aquí está si lo ha olvidado, du de x. Aquí tienes. La derivada de u con respecto a x sería 8 a la tercera. Entonces necesitamos limpiar esto y reemplazar, y con 2x al cuarto menos 1, negativo 15 veces 8x al cubo. Sería negativo 120x al tercero. Esto se eleva al cuarto poder negativo. Lo moveré hacia abajo y lo reemplazaré con 2x al cuarto menos 1. Y aquí tenemos nuestra derivada usando la regla de la cadena. Bien, esto termina la primera parte de la regla de la cadena. La segunda parte de la regla de la cadena cubrirá el uso de la regla del producto, y el cociente mezclado con la regla de la cadena. Gracias por mirar, y espero que haya sido útil.